Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción del capítulo número 8 de clase de Niban ni Kawaii Onanoko to Tomodachi ni Natta, o mejor conocido como Me hice amigo de la segunda chica más linda de la clase. Y bueno, en el episodio anterior, o bueno, después de que Maki se encontrara con su padre, terminamos viendo cómo pues aparece una misteriosa mujer, la cual, como terminamos viendo más adelante, parece pues muy apegadita a su queridísimo padre. Obviamente esto termina ahí concertando un poquito pues a Maki y tal, que al volver con sus amigas pues bueno, sí termina ahí despistándose un poco. Ya después de esto vemos, o sea, cómo pues ya termina teniendo, o sea, su tan esperada cita, o sea, con esta Umi, bastante bonita, no lo voy a negar y tal, viendo pues cómo pues ahí terminan ahí coqueteando ahí un poquillo y tal, Umi toda, digo, Maki todavía teniendo pues ahí un poquito de conflicto, pero en el momento, o sea, parecía, o sea, que todavía ha sido bastante bonito, que veíamos como pues Maki iba a tomar su resolución. Tristemente vemos como pues esto termina siendo interrumpido por el mal timing de su padre y aparentemente su nueva pareja. Que bueno, al estar por ahí y tal, terminan distrayendo a Maki, bueno, de su aparente confesión, y vemos como pues al final la cita, o sea, con Umi termina pues quedando en pues en eso, una bonita pues ahí salida. Mientras Maki termina ahí reflexionando acerca de lo que acababa de ver. De si contárselo a su madre o no, el hecho, o sea, de que pues no tiene contexto ahí de si, bueno, esta chica apareció después, o sea, de lo del divorcio, o fue la causa de el divorcio, porque el contexto terminaría cambiando fuertemente la verdad. Al final, bueno, vemos como pues Maki le termina preguntando a su madre, o sea, si todavía quiere pues a su padre. Y esta pues termina admitiendo lo obvio, o sea, que pues sí, tiene ahí pues cierto cariño por él y tal, obviamente, o sea, estuvieron unidos hace, o sea, un tiempo y tal, tuvieron una familia, tuvieron un hijo, o sea, sería difícil no, digamos, no, o sea, deshacerte de esos sentimientos de la noche a la mañana. Pero parece ser que la madre pues está ahí todavía logrando pues lidiar, o sea, con esta situación, y poco a poco también pues yendo superándolo. Por esta razón vemos que al final este Maki decide pues no contarle nada a su madre respecto a lo que había visto, lo cual, siendo honesto, pues creo que ha sido lo mejor, o sea, no tiene contexto de nada y tal, es mejor, o sea, primero hablarlo con el padre, o sea, ver, oye, ¿qué está pasando aquí? Y tal, y bueno, ya una vez tal, decirle, y, oye, padre, dile a mi madre, o algo por el estilo. O sea, hacer que las cosas pues no terminen llegando a explotar, ni causar ahí malos entendidos. Así que vamos a ver cómo va a continuar esta historia. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho la trama, o sea, que le han dado ahí el contexto a Maki y tal. Y cual lo termina haciendo un personaje un poquito pues mejor construido. Y bueno, ver cómo pues sigue progresando también su relación con esta Umi. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, ha sido un capítulo interesante donde continuamos pues viendo todo este conflicto pues de Maki y su situación familiar.
Me ha gustado, o sea, cómo pues lo están planteando, la verdad, o sea, porque hay que ser honestos, o sea, no es una situación muy sencilla, o sea, especialmente desde la perspectiva de Maki. A diferencia pues de los padres, o sea, que son adultos y pues que eh, saben ahí que sus acciones pues tienen consecuencias, y pues sí, tienen que ahí dar ahí un ejemplo pues ahí a sus hijos. Maki pues es alguien que al final obviamente pues no termina comprendiendo qué fue lo que termina pasando, y a veces uno nunca al final termina entendiendo, o sea, qué terminó pasando, o sea, cuando sus padres, o sea, que pues habían formado una familia, de repente se terminan separando, especialmente como les digo, o sea, cuando se trata de una familia, o sea, bien, o sea, una familia, o sea, que se había cimentado desde un inicio bien, y no ahí por otras cuestiones. Pero bueno, antes de llegar a esa situación, vemos, bueno, como pues en un principio parece que la madre, o sea, bueno, nos dan a entender, o sea, como pues la madre ha estado pues ahí sobreesforzándose pues en el trabajo y tal, mostrándonos ahí pues las ojeras en toda esta cuestión, como pues empieza a terminar fumando más, y bueno, la preocupación obviamente pues de Maki por el asunto, mientras también pues el muchacho pues intenta ahí seguir ahí con su vida, con sus amigos, y viendo cómo pues se acercan los exámenes, vemos cómo pues se termina creando tremendo grupo de estudio, o sea, con Umi, Yu y pues su nuevo best friendo, el Seki. Interesante grupillo. Pensaba, o sea, que la situación se iba a volver más incómoda, la verdad, afortunadamente no, la verdad, o sea, con el Seki. O sea, tenía miedo, o sea, de que el tipo la fuera a cagar, o sea, mencionando algo de, o sea, intentando ahí acercarse a Yu o algo por el estilo, y pues ahí haciendo la situación incómoda y tal, pero no, al final terminó pues todo pasando bastante bien. Los que sí terminaron incomodando ahí un poquito pues fueron Yu, digo, esta Umi y este Maki, poniéndose ahí bastante coquetosos pues enfrente de los demás. Y me da risa, o sea, porque o sea, como que te dan a entender, o sea, que ya prácticamente todos saben ahí de la relación pues de estos dos, pero pues simplemente no dan ahí el paso. Más por culpa de Maki. Afortunadamente aquí es más por culpa de Maki, digo sí, de Maki que de Umi, porque normalmente sería más culpa, o sea, de la chica, o sea, por no atreverse ahí a tal, pero no, ya Umi dio el paso, y ya ahora solo falta, o sea, que Maki pues también dé el suyo. Y me gusta, o sea, porque a diferencia de otras historias me molestaría, o sea, de que el chico no respondiera y le diera largas al asunto, o sea, cuando no tiene sentido darle largas al asunto, pero aquí tiene una muy buena motivación, o sea, para no haber respondido aún. Si bien desde nuestra perspectiva es como que, chico, tú no eres tu padre, tú, o sea, tienes tus propias decisiones y tal, o sea, mientras entiendas ahí los errores y tal, no tienes, o sea, por qué seguir el mismo camino, o sea, que tu padre. El problema es que al ser un adolescente, al no tener experiencia, al ver, o sea, cómo pues está la situación y tener en cara, o sea, constantemente lo, o sea, una relación, o sea, la relación de sus padres, o sea, que literalmente terminó ahí fracasando y tal, obviamente, o sea, le terminan dando pues inseguridades porque teme no estar a la altura, o sea, para la relación y terminar al igual, o sea, que su padre y tal, o sea, terminando desenamorándose o dejar de interesarle pues esta Umi. Pero aquí lo que tiene que entender es precisamente eso, o sea, de que él no es su padre, las situaciones, o sea, no tiene por qué seguir ahí el mismo camino y tal, y aprender justamente pues de, o sea, de los errores ahí de sus padres,
esforzarse, o sea, por no terminar luego cometiendo estos mismos, pero él es su propia persona y tal. Pero al final me gusta, o sea, lo que termina conversando con la amiga, aunque entiendo la idea de la amiga como, como quería ayudarle. No creo que haya funcionado, la verdad. Pero bueno, eso ya lo terminaremos hablando ya después. Bueno, continuando con el asunto, o sea, nuestros muchachos pues ahí, bueno, el momento ahí un poquito incomodillo, o sea, cuando Yu termina mencionando, o sea, que quiere un chico como Maki, bastante mona. Ay Dios, es que Yu es de ese tipo de personas, o sea, que no piensa lo que habla, entonces no se da cuenta, o sea, y tristemente eso es lo que también, bueno, ha terminado generando pues los problemas, o sea, para Umi, porque no lo hace con malicia, o sea, Yu simplemente dice, o sea, lo que siente y tal, pero no se da cuenta, o sea, las implicaciones, o sea, que hay detrás de sus palabras, por eso me da ahí un poquito de penita. Pero en fin, ya al final, bueno, tenemos este momento, o sea, donde ya pues los terminan dejando un poquito pues solitos a nuestra parejita. Está Umi mostrándose pues ahí un poquito pues insegura, obviamente después de las palabras de esta Yu. Pero Maki pues haciéndole ver de que pues él solo tiene pues ojos para ella, o sea, ya está obviamente pues totalmente enamorada de esta chica. Así que ya con eso parece pues que todo termina bueno saliendo bien, continuando pues ahí positivo y tal. Y bueno, ya teniendo pues la salida de este Maki con su padre. Donde bueno, terminan ahí hablando pues de la situación ahí con de bueno, de la situación, o sea, que ya hemos visto y tal, primero preguntándole la misma pregunta que le hizo a su madre, cerca si todavía se quiere a su madre. Al final el padre pues le termina respondiendo, o sea, de que pues ya no como antes y tal, es complicado. El padre, o sea, y bueno, aquí lo positivo es que, número uno, o sea, nos terminan dejando en claro, o sea, de que el padre pues sí es un buen padre, o sea, no, o sea, los problemas que tuvo los tuvo ahí con la madre y ahí pues se queda ahí el asunto. Que eso es positivo porque muchas veces lo que termina pasando es que tristemente los padres, o sea, terminan arrastrando a los hijos a la pelea, algo que nunca se debe hacer. Incluso muchas veces, o sea, manipulándolos o culpándolos, o sea, de las situaciones y eso es bastante feo. Aquí al menos se ve, o sea, que los padres pues los problemas los tuvieron ellos y ellos pues ahí los resolvieron, o sea, sin involucrar ahí a Maki en todo el asunto. Obviamente pues no terminaron explicándole ahí la situación bien, porque al ser un niño y tal, me imagino, o sea, de que pensaron de que no, es muy chico para entenderlo y tal, y al final es por eso, o sea, que Maki termina creciendo con este conflicto, no entendiendo, eh, o sea, qué pasó con su familia, o sea, intentando comprender qué pasó con esta misma viendo, o sea, dándose cuenta ahí, o sea, queriendo ver, o sea, si hay algo ahí en, o sea, que se pueda llegar a rescatar y tal, o pues definitivamente, pues esto ya es un quiebre total. Pero les digo, al menos el padre, pues ese, o sea, se ve responsable. Afortunadamente, efectivamente, no terminó engañando a la madre, o sea, los conflictos fueron entre ellos y se acabó y tal. Viendo, o sea, de que pues sí luchó por la custodia de Maki, lo cual pues muestra el hecho de que pues sí le interesaba a su hijo y no simplemente dijo, ah, no, pues te dejo ahí el niño y tal, como pues suelen hacer otros padres, la verdad. También el asunto, o sea, de que pues el padre no quiere perder conexión ahí con su hijo, pero obviamente no quiere terminar volviendo, o sea, con la madre de este mismo.
Viendo cómo pues al final intenta hacer una retirada y estratégica y de que, oh, mira, qué tarde es, tengo que irme y tal. Pero bueno, luego terminamos ahí en la problemática, o sea, que hubo con la, o sea, con la amiga, entre comillas, que no sé si llamarla amiga, la verdad, o sea, porque les digo, o sea, no sé, la verdad. Pero bueno, ya vemos ahí la jugarreta, o sea, que le terminó haciendo el puto del novio acerca de que, ay, no, sí, tú adelántate y pide lo que quieras, yo pago después. Ah, no, ¿sabes qué? La primera opción, o sea, de la chica con la que iba a salir, sí me hizo caso, así que, pues ya no me interesa, chica. Así que, pues, o sea, se me hace tan puto, o sea, ¿cómo puedes llegar a hacer eso? El problema es que tampoco es que la chica sea también una santa, la verdad, o sea, como por la manera que se expresa, me hace pensar cosas, me hace pensar como es amiga de Yu y Yumi, la verdad, o sea, que son más decentes, o sea, que esta chica, la verdad, o sea, tengo muchas dudas con respecto a la chica Neko esta. Pero bueno, al final vemos como pues el padre intenta hacerse ahí el buen padre ahí de que ayuda a una amiga de su hijo en problemas, pero Maki estando molesto, o sea, viendo, o sea, como su padre pues ahí intenta hacerse el bueno y tal, y viendo, o sea, como pues les está, bueno, siente como pues les está dando ahí la espalda a su madre, más que nada a su madre, y tal, y creo que esto es lo que no le falta por comprender a este Maki. El hecho de que su padre, o sea, el problema lo tiene con su madre, pero no a él no lo ha abandonado. Y pues aunque quiera, aunque le sienta mal, aunque tal y cual, el amor ahí ya pues ya no, o sea, y cuesta, o sea, le digo, yo afortunadamente nunca he tenido que pasar por situaciones así y tal, pero tengo compañeros cercanos y tal, o sea que pues sí vivieron ahí divorcios y situaciones y tal, entonces, o sea, cuesta, o sea, cuesta ahí entender ahí este tipo de situaciones, especialmente, o sea, cuando desde la perspectiva, o sea, de la persona, o sea, su madre o su padre es el que está sufriendo ahí la situación. Pero hay que entender, o sea, que ya, o sea, el amor que hubo ahí alguna vez ya no está. Y lo peor que puede hacer uno, pues, es intentar forzar ahí algo, o sea, que no hay. Pero, en fin, al final, bueno, vemos cómo, pues, Maki termina ahí siendo el que pague por su compañera y tal. Vemos cómo, pues, terminan teniendo esta charla ahí grosera, la verdad, un poquito. O sea, cuando termina diciendo, o sea, que antes, bueno, al menos se dio cuenta, o sea, de que lo que pensaba era una tontería, la verdad. O sea, cuando dice que conoció a alguien como Maki, o sea, cuando era más pequeña, y su pensamiento era, ¿por qué no sé amigos? ¿Cómo no lo había pensado antes? ¡Wow! ¡Qué genia es! La verdad es que Dios, y he conocido a gente así, o sea, he conocido, o sea, con ese, o sea, ya quisiera uno tener ese pensamiento tan simplista de las cosas donde, wow, ¿por qué? O sea, si no tal, ¿por qué simplemente no tal? Y es como que, ah, no, ¿cómo no se me había ocurrido? O sea, bueno, si eres pobre, ¿por qué no dejas de ser pobre? ¿Cómo no se me había ocurrido? En serio, o sea, ese tipo de pensamiento, o sea, es tan estúpido, o sea, la complejidad, o sea, uno dice, wow, si fueras más tal, si fuera uno más, o sea, no, simplemente tienes que ser más activo y tal y cual. Precisamente, o sea, porque la persona no es así, es que no puede hacer eso y es por eso, o sea, que al final termina siendo, o sea, que sea solitaria la persona. Es que es estúpido, es como decirle, oye, ¿por qué? Es como decirle a un pez que huele en el aire. No va a pasar. No va a menos que ocurra una mutación rara y tal, pero no va a pasar.
No, o sea, no está ahí en su genética, en su composición, en su biología, o sea, esa circunstancia, esa habilidad. Pero, en fin, le digo, afortunadamente la amiga se dio cuenta de su tremenda pensamiento, la verdad. Y bueno, tenemos ahí un poquito pues de demasiada información acerca de sus padres. Y bueno, con padres como esos, pues entiende un poquito por qué la hija le salió ahí poquito con cómo es, bueno, como aparentemente se nota que es. No digo, o sea, no me malentiendo, no digo que sea tal, pero es muy libertina, o sea, por al menos, o sea, lo que te dan ahí a entender de la personalidad ahí de la chica. O sea, ya desde que dijo que su novio era un chico mayor y tal, ya intuía, o sea, de dónde iban los tiros. La verdad. Pero, en fin, y al final así le terminó yendo, o sea, con su noviecito. Pero bueno, al menos les digo, el consejo que le termina dando es positivo, la verdad. El único problema es que no sé si Maki lo haya tomado de la manera en que tenía que tomarlo. Porque me gustó, o sea, cómo pues le termina comentando a Maki, o sea, viendo cómo pues aparentemente se ha vuelto ahí una super deductora, lectora, o sea, de las personas. Eh, o sea, se da cuenta, o sea, de que el padre pues fue alguien, o sea, que terminó cargando, o sea, con algo bastante tiempo y que terminó explotando o sea, demasiado tarde. O sea, se aguantó tanto las cosas en su momento, o sea, que al final, o sea, cuando estas tenían que salir a la luz, pues ya terminaron explotando, o sea, de una manera, o sea, que terminó afectando no solo a su pareja, sino también pues a su propio hijo. Pero aquí es donde viene el consejo, o sea, que le termina dando esta chica acerca de que, o sea, deje de preocuparse por el padre, o sea, el padre pues ya, la situación pues ya X y tal, pero tiene que pensar en el mismo, o sea, porque él está en el mismo punto. Él ahorita, o sea, está cargando ahí con cosas que si no las logra resolver, terminarán explotando y terminarán haciendo daño a las personas a su alrededor. O sea, como terminamos viendo un poquito, o sea, con Maki y tal, viendo, o sea, como pues, o sea, imagínense para ella, o sea, que es bastante insegura, o sea, ya me jodería la verdad, o sea, ser la segunda chica más linda de la clase y tener esa inseguridad, la verdad, no quiero ni pensar, o sea, de los pobres mortales, o sea, que no llegamos ni al top, como ya había mencionado. O sea, pero bueno, si tomando en cuenta eso, o sea, de que la chica, o sea, tiene bastante complejo y Maki le está dando a larga a la respuesta, o sea, es durillo también para la chica. O sea, aunque él le termine diciendo de que no, tú eres, solo tengo ojos para ti y bla, 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 bla. O sea, por mil promesas, o sea, de que le haga el hecho, o sea, de que no le dé una respuesta clara de tal, no es tampoco pues positivo. Entonces, o sea, efectivamente, tiene que resolver este conflicto, o sea, que termina llegando a tener antes de que termine lastimando a los que más termina apreciando. Pero les digo, es un buen consejo, pero aquí el problema es lo que le dice la chica después y cómo se lo termina tomando Maki, acerca de cómo terminará como su padre. Y ahí es donde obviamente vemos que este es el mayor conflicto, o sea, que tiene este chico, y decirle eso pues no termina ayudando mucho. Les digo, o sea, puede tomárselo de manera positiva en el hecho de que, hostia, estoy siguiendo el mismo camino que mi padre, pues entonces no hacer eso. Y tal, y intentar arreglar esto. O sea, puede ser que tome ese camino positivo o puede ser, o sea, que termine tomando el camino ahí de idea negativa, donde, oh no, estoy siguiendo el camino de mi padre, soy un asco, bla, 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 están los genes, no hay nada que hacer y bueno, tengamos ahí una jodienda, o sea, con toda la historia. Que no creo, o sea, más que nada, o sea, parece que va a ir por el primer camino. Y bueno, tengo interés de ver cómo pues resulta esto.
Pero parece que de momento vamos a tener visita con los suegritos. Y parece que terminaremos conociendo pues a don suegro. Que bueno, ya conocemos a la madre, parece que ya nos ganamos el visto bueno y bueno. La madre bastante potente, de hecho me gusta más la madre, la verdad que Umi, la madre sí se ve bien con el diseño. Y eso que es casi una copia, o sea, de su hija, o más bien la hija es una copia de la madre. Pero me intriga ver cómo pues terminará siendo el padre. ¿Será aliado? ¿Será enemigo? Ya lo terminaremos viendo. Pero recemos por Maki y sobrevivir pues a el evento canónico de todo hombre. O sea que pues quiera tener una pareja. Así que al final ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.